enteras. O sea, si ustedes tienen un virus y el virus tiene 10.000 proteínas, y ustedes toman el virus y lo deshacen en sus 10.000 proteínas, tampoco el sistema inmunitario va a ver estas 10.000 proteínas enteras. Ni siquiera eso. ¿Qué hace? El sistema inmunitario identifica solamente sitios específicos en las macromoléculas, como en las proteínas y en los carbohidratos, llamados epítopos o determinantes antigénicos. Y por lo tanto, un epítopo se define como una parte de un inmunógeno que se une al receptor de membrana específico de antígeno en los linfocitos o a los anticuerpos secretados. Por lo tanto, yo quisiera que alguno de ustedes me definiera qué es un epítopo con sus propias palabras. Carla, ¿me puede ir pasando la lista de asistencia por allá? ¿Quién? Dijo yo. Defino un epítopo con mis propias palabras. Son como áreas o que son como receptores para que las células del sistema inmunitario lo puedan reconocernos. Áreas. Parte. Algo más específico. Esa respuesta tiene como 3. Un sitio de un antígeno que se va a unir a la membrana y va a unir a la membrana. No, pero que este sitio va a reconocer estructuras que se unen al antígeno que van a Estructuras que se unen al antígeno. ¿Quién más? Es un sitio específico del antígeno que va a ser reconocido por los receptores de membrana de las células del sistema inmunológico, como los anticuerpos. O los receptores de células T. Bien. Entonces, eso es importante porque sucede que si es esta proteína, nada más tiene ciertas partes que son reconocidas por los anticuerpos o los receptores de células T. También lo que es importante porque las células B, o sea, los anticuerpos que producen las células B, y las células T, o sea, los receptores de células T, reconocen diferentes epítopos en una misma molécula. O sea, los anticuerpos no se unen a un epítopo y ese epítopo es reconocido por la célula T o su TCR en el mismo lugar. Es diferente, imagínense. Es diferente. Y luego, un epítopo puede actuar con los linfocitos T o B a diferentes niveles. Fíjense bien, el reconocimiento de un antígeno por las células B o las células T es distinto. La interacción del antígeno en las células B nada más incluye el antígeno y el anticuerpo de la membrana de la célula B, o el anticuerpo secretado. Mientras que en las células T incluye el receptor de células T, el antígeno y la molécula MHC de clase 2. Ya es diferente ahí, ¿no? La unión del antígeno es también diferente si el antígeno es soluble, porque una célula B sí se une a un antígeno soluble y una célula T no. Es decir, el TCR de la célula T
o el receptor de célula T no puede unirse a un antígeno que vaya nada más ahí libre como una bacteria. El antígeno tiene que ser procesado y presentado en una molécula MHC. Las moléculas MHC no intervienen para que un antígeno sea reconocido por las células B, pero sí intervienen para que un antígeno sea reconocido por las células T. La naturaleza química del antígeno también es diferente, porque una célula B puede reconocer epítopos en proteínas, en polisacáridos, inclusive en algunos líquidos de forma muy rara. Pero una célula T principalmente reconoce proteínas, epítopos en proteínas, no reconoce epítopos en ninguna otra estructura. Y también las propiedades del epítopo son importantes, porque una célula B reconoce epítopos que son accesibles. Fíjense bien esto, eso es bien importante. Una célula B reconoce epítopos en un patógeno que son accesibles. Si ustedes tienen aquí ya pinté en el pizarrón, pinté en la pared, una célula B, está aquí la bacteria, este es su genoma de la bacteria que es circular. Una célula B únicamente va a reconocer antígenos en la superficie de la bacteria que sean accesibles. Por ejemplo, aquí, ¿no? Si ustedes toman esa proteína, si esta proteína la hacen grande, si esta proteína la hacen grande, así, el anticuerpo no puede llegar al interior de la proteína, porque es una proteína que está como que en una estructura cuaternal. El anticuerpo únicamente va a llegar a los epítopos que están accesibles. Y una célula T no. Una célula T sí puede alcanzar un epítopo en el fondo de la proteína, porque acuérdense que la proteína primero fue degradada por el síntesis. Primero la degradó, la procesó una célula dendrítica, la procesó, la hizo pedazos, y luego la presentó una molécula MHC, y luego la molécula MHC se la presentó a la célula T. O sea, este pedacito ya fue degradado y ya le puede conocer la célula T. Muy diferente. Y mientras que una célula, un anticuerpo puede reconocer este epítopo, miren, puede reconocer un epítopo formado por esta estructura. Aquí puede ser un epítopo, digamos, ¿no? Así. La célula T no, la célula T solamente reconoce epítopos lineales, es decir, epítopos que están nada más en la estructura lineal de la proteína. No puede reconocer epítopos conformacionales. Como hay en esa imagen. Allá. ¿Quién se viene allá? Esta es una proteína que es como esta. Es la tira larga de aminoácidos, pero estas, en cuanto se sintetizan, se doblan en su conformación tridimensional, que sería como esta. Uno pensaría que una proteína así, cuando generas anticuerpos contra una proteína así, tú pensarías que los anticuerpos se le pegan a cualquier parte de la proteína. Pero no. Nada más se le pegan a ciertos lugares específicos señalados ahí en azul. Ciertos lugares específicos de la proteína. Esos son los epítopos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí, donde no está una parte en azul, aquí no se puede pegar un anticuerpo. Nunca se puede pegar. Nunca. Nunca jamás. Ni aquí. Nunca jamás se puede pegar un anticuerpo ni un receptor de célula. ¿Por qué podría ser eso, Nubia? Hablando desde el punto de vista bioquímico.
Si le digo que no, bueno. Por los enlaces que se presentan en esos puntos. A ver, explíqueme eso con detalle. Bueno, se supone que toda la proteína está formada por aminoácidos, pero no sé, supongo que en esos puntos hay ciertas secuencias de aminoácidos que probablemente dejen algunos ¿Qué? No veo. Ya me dolió el dedo. Hidrófilo. ¿Hidrófilo? Ok, entonces, ¿qué me iba diciendo? Ah, bueno, pues el enlace hidrófilo es el que es reconocido por... No, pues sucede que hay regiones de una proteína, como aquí, hay regiones que están más expuestas al medio líquido. Hay regiones que están más expuestas al medio líquido y hay regiones internas que están poco expuestas al medio líquido. ¿Y cómo es eso? Pues sucede que está compuesto por aminoácidos hidrofílicos y otros que son aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, los epítopos usualmente son formados por series de aminoácidos hidrofílicos que están expuestos en la superficie de la proteína. Por eso pueden ser reconocidos por los anticuerpos. Eso es bien importante. Imagínense que ustedes van a hacer una vacuna y por alguna razón, ustedes nada más tomaron esta parte de la proteína. ¿Serviría esa vacuna? No. ¿Por qué? Porque es el ¿Por qué? Porque es una parte hidrofóbica, no se Y hablando de las estructuras que acabamos de aprender hoy, no tiene pito. ¿perdón? No tiene pito. Porque no tiene epítopos. Entonces no hay ningún lugar donde se va a pegar un anticuerpo. ¿Ya no falta nadie? ¿Sí queda claro? Y eso, y así es, ¿eh? Así es. También ustedes pensarían que si ustedes inoculan esto como vacuna, se van a generar anticuerpos contra toda la porción de la proteína. Y fíjense cómo no se genera contra eso. Esto tiene una importancia más seria si ustedes se ponen a pensar que esto ha sido una carrera evolutiva de millones de años. El sistema inmunitario trata de identificar porciones específicas en las proteínas a las cuales se les van a unir los anticuerpos o los receptores de las células B. Pero entonces los patógenos lo que hacen es cambiar las secuencias de aminoácidos, nada más de esas regiones. Por ejemplo, el virus del VIH o el virus de influenza, lo que distingue a una cepa de otra o una variante de otra, no es que son totalmente diferentes, es que son prácticamente iguales. Lo único que cambia es los aminoácidos en la proteína. ¿Para qué quiere el virus del VIH o el virus de la influenza cambiar aminoácidos aquí si nunca van a ser reconocidos por el sistema inmunitario? Pero ¿qué tal si el virus de la influenza cambia los epítopos aquí? Pues en una cepa, cuando te enfermas al principio de año, generas anticuerpos que se van a pegar aquí. Y luego la cepa que viene a la siguiente temporada, ya estos aminoácidos ya los cambian. Todo lo demás es idéntico. Todo lo que está en amarillo es idéntico, excepto las zonas en azul son las que cambian. Los anticuerpos que tienes en tu sistema inmunitario
contra esa cepa ya no se pegan a la proteína. ¿Sí queda claro? Eso explica por qué te vuelves a enfermar aunque ya te hayas expuesto. Es un mecanismo que tienen los patógenos para evadir el sistema inmunitario. O sea, pero, por ejemplo, yo conozco una persona que sí, o sea, todo el tiempo está enferma. O sea, por ejemplo, sale de gripa y pasa un día y otra vez, pero ya lleva así como 2 meses. O sea, 2 meses. 2 meses es todo el tiempo. Bueno, o sea, de la cantidad que la conozco, ¿no? O sea, lo he reconocido normal, así que me quedé. No la han conocido normal, usted no ha estado normal cuando la ha conocido. Tiene enfermedad. Bueno, seguramente tiene alguna deficiencia inmunitaria. ¿Puede? A ver, por ejemplo, se supone que creamos anticuerpos contra los virus de la gripa y algunos son distintos, por ejemplo, su primer poder, en alguna ocasión no formarse anticuerpos y por eso se enferma. Pero eso es por lo que ya vimos, ¿verdad? Si su sistema inmunitario no tiene la capacidad de procesar ese antígeno, no lo vas a presentar. Pero puede ser que No, puede ser porque simplemente tus células no pueden fagocitar ese antígeno, no lo pueden cortar con enzimas y no lo pueden presentar en moléculas HC. Bueno, entonces es así, el asunto es así. El otro problema muy serio que tenemos los veterinarios y así como inmunólogos es que algunos epítopos son inmunodominantes. ¿Qué quiere decir? Imagínense. O sea, además de que los patógenos varían los antígenos, también si yo pues utilizo un poco de imaginación, diría, bueno, muy fácil. ¿Qué tal si yo hago una vacuna nada más de las partes en azul? ¿Qué tal si nada más, para facilitarle el trabajo al sistema inmunitario, corto esas partes en azul de una proteína del virus y las utilizo como vacuna? E inoculo a una persona o un animal nada más con los epítopos que ve el sistema inmunitario. Y así se acelera la reacción, ¿no? No sería mala idea, ¿no? ¿O sí? Bueno, si ustedes inoculan el epítopo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, tampoco el sistema inmunitario los ve igual y genera anticuerpos contra todos de forma igual. Usualmente genera anticuerpos más contra uno de ellos, digamos contra el 4, unos pocos anticuerpos contra el 5, casi ningún anticuerpo contra el 3 y básicamente 0 anticuerpos contra el 1 y el 2. Eso es porque la secuencia de aminoácidos en cada epítopo es diferente y eso hace que haya epítopos más hidrofílicos que sean mejor reconocidos por el sistema inmunitario y por lo tanto la mayoría de los anticuerpos se forman contra ellos. Pero si fraccionamos la proteína sería muy pequeña y no la reconoceríamos. Y no la reconocerías, es buena pregunta. Pero ¿qué tal si entonces tú la pegas? O sea, cortas ese y y los pegas. Es una proteína diferente. ¿Por qué? Porque se supone que para que vuelva a ser la misma proteína debe de tener las partes hidrófobas y si pone puras hidrofílicas. Pero esta parte es la única parte que ve el sistema inmunitario. Esto no lo ve. Bueno, el punto es que si tú inoculas esos solos epítopos, se van a generar anticuerpos contra este nada más. ¿Por qué nada más contra este? Porque hay epítopos que se llaman así, inmunodominantes. Y la mayoría de las vacunas generan anticuerpos nada más contra epítopos inmunodominantes. Nada más. Son los que
tienen mayor alteridad, son los más hidrofílicos, son los que se fagocitan más rápido, son los que se presentan mejor, son los que producen mayores títulos de anticuerpos. Pero sucede que estos epítopos inmunodominantes en los patógenos son los más variantes. Los más variantes. Los que en la cepa 1 y en la cepa 2 son bien distintos, son distintos a los de la cepa 3 y a los de la pues está bien canijo porque así es. Entonces, vacunar, nada más por vacunar para generar anticuerpos, si no sabes, para empezar, si esa vacuna está generando anticuerpos contra epítopos inmunodominantes, que aparte son variables, que aparte ni siquiera son anticuerpos que tengan regiones FC que son reconocidas por el sistema de complemento o ozonizables. Yo tengo una duda. Si cambian tanto los epítopos inmunodominantes, ¿no podría ser que por tanto cambio llegue un punto en el que vuelva a su estado, bueno, a la secuencia inicial? ¿A cuál? A la secuencia inicial. Si hay tanto cambio. Sí hay tanto cambio, pero eso no importa porque con que te enfermes varias veces, eso le da oportunidad al patógeno de sobrevivir. Y luego, como te enfermaste con la variante 1, y luego la variante 2, y luego la 3, y luego la 4, y luego la 5, y ya pasaron varios años, para cuando te encuentras a la 1, los anticuerpos contra la 1 ya no existen. Y vuelves a empezar. Fíjese que ahora que estoy dando clases en la maestría, aunque no lo crean, muchos doctores que ya terminaron la carrera hace muchos años y que están regresando a hacer maestría, pues esto ni siquiera lo entienden. Cero lo entienden. Estoy hablando de gente que tiene clínica de veterinaria y que aplica vacunas. Una pregunta, médico. Entonces dice que ya cuando te vuelves a encontrar al patógeno no puedo decirlo, ya ni siquiera existen los anticuerpos. Entonces la memoria inmunitaria. La inmunitaria te dura varios años, pero varios años, no te dura toda la vida. Aparte, hay anticuerpos que se forman y como la respuesta inmunitaria es muy baja, pues se baja y se desaparece. Entonces, es importante como veterinarios que entendamos esto, porque si no entendemos esto, pues cómo vamos a explicarle a un cliente que vacunaron al animal y que la vacuna estaba bien y era funcional y que el animal no se protegió. ¿Cómo le explican? Cuando vienen y le dicen, usted, su vacuna que me vendió no sirve porque el animal se me enfermó, mi perro se me enfermó y ya está, usted dijo que me lo vacunó y no me lo vacunó, me está engañando. ¿Cómo le explican? Sí, pero tienen ustedes que entenderlo primero para poder explicárselo. No le van a decir, es que los alelos MHC del perro que usted tiene en su genoma, pues simplemente no fueron compatibles con el tipo de antígeno hidrofílico que tenían los epítopos. Pero lo tienen que entender primero para que sean capaces de explicarle al cliente que en ciertos casos muy raros pudiese ser que el perro puede tener títulos muy altos de anticuerpos y así no protegerse. Y si un perro de esos del 1% que dijo no genera MHC para anticuerpos, ¿qué se hace? Lloras. Ya. Y si no saben convencer al cliente, le van a tener que pagar al perro. No, pues sí, pero el perro se va a morir de cualquier enfermedad. ¿Sí? No hay nada que se pueda. Cuando es como la viruela, lo que decía Emilio de la memoria inmunitaria, pero como cuando es la viruela, pues ahí sí. Es que depende mucho. No me gusta generalizar porque a veces entendemos que si damos un ejemplo de una enfermedad, eso aplica para todas y no.
Hay enfermedades en donde la inmunidad es tan fuerte que dura 10 años. Hay veces que la inmunidad con una enfermedad es tan débil que te dura 1 año o medio año. El asunto es que eventualmente, si tú nunca te expones jamás a ese antígeno, sus células de memoria también se van a perder, porque ¿para qué las quieres ahí? Siempre que entre más te expongas al antígeno, más mantienes tus células inmunitarias. En cuanto no las tengas, primero pierdes los anticuerpos y luego esas células, eventualmente se pierden. Pero depende mucho de la enfermedad y depende del animal, ¿no? La mayoría de los animales en producción, fíjense bien la vida de un cerdo. Los cerdos se están matando a la edad promedio de lo que sería un humano de 14 años. A esa edad se llevan al rastro. Entonces, un cerdo lo vacunas de chico y la inmunidad de memoria le va a durar toda la vida hasta los 14 años. Pues claro. Pero si dejaras vivir un cerdo hasta viejo, digamos la edad equivalente a un humano de 60 años, se te enfermaría de todo. Si no lo vuelves a vacunar. Es lo mismo. Un ave, ¿no? No me vacunas una vez y en ¿cuántas semanas son? 9, 10 semanas. Se va al rastro. ¿Para qué le das otra segunda vacunación? ¿No? Pero en humanos, ¿no? En perros, ¿no? Porque los perros duran de 14 a 15 años. Tienes que estarlos vacunando de cada uno. ¿Vale? Entonces les comentaba, eso es importante que lo entiendan en realidad, porque los veterinarios, aunque ustedes no lo vean, los veterinarios que están allá afuera no entienden esto. No entienden esto. No llevan a una inmunología a ese nivel. Bueno, pero, seguramente en su tiempo ni existía este conocimiento, pero aparte tendemos a creer que estas cosas no son importantes. Son muy importantes que las entiendan, muy importantes. Hablando de las células T, por ejemplo, las células T reconocen antígenos. Las células T, que sería esta, es una célula T cooperadora, reconoce un antígeno con su molécula TCR, con su receptor de célula T, solo cuando este antígeno es presentado por una molécula MHC de clase 2 en la superficie de una célula presentadora de antígeno. Solamente. Para que esta célula T cooperadora se pueda activar, necesito que este antígeno haya sido procesado por la célula presentadora de antígeno y pegado dentro de la célula en la molécula MHC. Imagínense que tengan células que no tengan la capacidad de hacer esto. Nunca van a activar la célula. Y aunque no lo crean, hay individuos, tanto animales como humanos, cuya estructura de la molécula MHC impide que se le peguen ciertos epítopos T aquí. Eso explica por qué esas personas se enferman más que las otras. Son más susceptibles a una enfermedad que las demás personas. O unos animales se enferman más que los otros. Pero eso sería, y en vida real, fíjense bien, si logran conceptualizar esto, ¿verdad? Este es el citoplasma de la célula presentadora de antígeno, esta es la membrana, esta es la célula, la proteína transmembrana, que es una molécula MHC de clase 2, este es el péptido del patógeno, que está siendo reconocido por la célula, por el TCR de la célula T cooperadora, esta es la membrana, este es el citoplasma, y esta es las moléculas CD4. Eso, en vida real, es así. Qué bonito. La célula dendrítica es una célula presentadora de antígeno, presentándole el antígeno al linfocito T cooperador, justamente. ¿Sí ven? Y idealmente en una generación de respuesta inmunitaria, esto es lo que ustedes quisieran tener. Quisieran tener células dendríticas que ya fagocitaron el antígeno, ya lo procesaron, ya lo presentaron en sus moléculas MHC2 a las células T cooperadoras para que estas activen.
Bueno, ya casi para terminar, yo les había dicho que hay antígenos que no son inmunogénicos, ¿verdad? O sea, tú puedes tener moléculas que son reconocidas por los anticuerpos o los receptores de células T, pero que no generan una respuesta inmunitaria. ¿Cómo es eso? No la generan. Sin embargo, hay ciertos trucos que se hacen para lograr que estos antígenos sean inmunogénicos. Hay ciertos trucos. Los antígenos que no son inmunogénicos se llaman aptenos. Son moléculas orgánicas pequeñas que son antigénicas, pero no son inmunogénicas. Esos son los aptenos. Si ustedes, por ejemplo, aquí vemos que sean estas partes en rosa, si ustedes toman esas partes en rosa y las inoculan en un animal, nunca van a generar una respuesta inmunitaria. Nunca. Entonces, lo que hace la gente para generar una respuesta inmunitaria contra ellos es que los pega en proteínas muy grandes llamadas portadores, que es esta estructura en azul. Se los pegan ahí. Y luego inoculan al animal con el portador o acarreador más los aptenos. Y lo que va a hacer el individuo al que se lo inmuniza, por ejemplo un conejo, es que va a generar anticuerpos contra el acarreador, va a generar anticuerpos contra el apteno y va a generar anticuerpos que pueden reconocer epítopos hechos por el apteno del acarreador. Y así puede lograr una respuesta inmunitaria. O sea que si ya después se infecta con solo los aptenos, aunque sean muy pequeños, sí nos va a dar. Así es. Entonces, como decía José, si tú tomas estos epítopos de una proteína y los inoculas en un animal, pues son tan pequeños que no causan una respuesta inmunitaria. Pero si tú se los pegas a un acarreador, entonces ya se genera una respuesta inmunitaria contra esos epítopos. De tal forma que ahora, por ejemplo, al menos yo tengo este proyecto que va a comenzar, es un proyecto de 3 años. Nos dieron 2.400.000 pesos, que no es mucho dinero, pero de todos modos, lo que vamos a hacer con ese dinero es identificar las proteínas que son inmunogénicas de Babesia. Las proteínas inmunogénicas de Babesia, vamos a identificar los epítopos de esas proteínas, los vamos a cortar y los vamos a ensamblar todos juntos. De cada una de las proteínas inmunogénicas. Vamos a diseñar una proteína quimérica, una proteína como monstruo, ¿no? No existe. Tomas esos 5 epítopos de esta proteína y se los pegas a 6 epítopos de otra proteína diferente y se los pegas a 4 epítopos de otra proteína diferente y ensamblas una proteína quimérica. Y luego esa proteína pues ya la utilizas como acarreador y vacunas a un animal con esa proteína formada nada más con los puros epítopos de esa proteína de Babesia, esperando que esos epítopos formen anticuerpos específicos contra los epítopos que son reconocidos por el inmunitario contra la Babesia y tengas una vacuna ya más específica. ¿Sí? Bueno. Bueno, ya es la última diapositiva, muchachos. Esto nada más es para que entiendan ustedes los receptores, los TLRs. Ya los habíamos visto, ustedes ya los conocen, los receptores TLRs. Esos son receptores de la respuesta inmunitaria de tipo innato. Y ustedes ya saben que identifican estos patrones conservados, ¿verdad?, en los patógenos. Los PAMs, que no existen en el huésped.
Pero lo más importante que yo quiero que entiendan ahora es que la activación de los TLRs crea estas vías de señalización que promueven la respuesta inmunitaria, como la inflamación, la fagocitosis o la endocitosis. Y eso es lo que hacen. Miren, en diferentes TLRs se identifican diferente PAM, como ustedes ya saben, pero cuando este TLR2 se activa, genera una respuesta que lo que hace que la célula fagocítica fagocite más fácilmente, endocite más fácilmente o produzca citocinas que induzcan la inflamación en el sitio. Y eso facilita la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces ahora las nuevas vacunas lo que está tratando de hacer es incorporar receptores de TLR, PAMs, que son identificados por los TLRs. Y así ya, si tú sabes que un epítopo del lipopolisacárido de leptospira activa al TLR2, pues tú utilizas ese epítopo del polisacárido de leptospira en tu vacuna para que el TLR2 se active de forma específica y se incremente la respuesta inmunitaria. Las nuevas vacunas que van a salir a la vez en algunos años ya van a ser así muy específicas porque pueden inclusive modular la respuesta inmunitaria desde el inicio, desde que se genera la respuesta inmunitaria innata hasta la respuesta inmunitaria adaptativa. Bueno, preguntas. Yo no sé, en realidad a veces me pregunta qué tanto están entendiendo de todo esto. ¿Qué tanto están entendiendo de todo esto? Palabra. Pero lo que a mí sí me queda muy claro es que si no logran entender completamente todo esto en este curso, tienen que entender que eventualmente cuando salgan de la carrera necesitan tomar otro curso de inmunología avanzada. Porque esto es verdaderamente básico. Y la inmunología va avanzando mucho, ¿no? O sea, cuando salgan de la carrera en 3 o 4 años, ya esto ya no va a ser tan cierto. Seguramente ya vamos a ver muchas cosas. Y si piensan estudiar inmunología de aquí a 10 años, van a ser como mis estudiantes de maestría, que se van a sentar ahí y van a decir, este loco de qué está hablando. Entonces, tienen que entender que la inmunología es un arma, o es una herramienta bastante útil para un veterinario. Sí. Si no lo entiendes, lo único que vas a hacer es que puedes hacer como la gente que vende ahorita las veterinarias vacunas, que te vende la vacuna que sea, lo que importa es que le compres muchas y que vacunas tu perro con todas. No sabes si esa enfermedad existe o no existe, si la vacuna sirve o no sirve, si tiene un buen ayudante o no lo tiene, si es a base de epítopos conservados o epítopos variables o inmunodominantes. Tú compra la vacuna y pónsela tú. Y no pierdas el calendario de vacunación porque entonces ya es tu culpa y por eso te das una vacuna. Y esas cosas pues no son así. Requieren mucho conocimiento de inmunología, pero sobre todo requieren mucha actualización y compromiso de los veterinarios. Muchísimo. Bueno, entonces pues gracias por su tiempo. Nos vemos mañana.